Bien, amigos, continuamos con el programa de Agenda Económica. Estamos ya en el tercer segmento y seguimos hablando de la ley de salario aprobada en la Cámara de Diputados con algunas modificaciones que tiene que volver a pasar a la Cámara del Senado. Nosotros estábamos hablando en el segmento anterior de esas incongruencias que para nosotros se va a dar en esa ley, donde un gobernador de Banco Central va a ganar menos que cualquier director de un banco pequeño de República Dominicana. Pero también hay algo más, y algo me preocupa. Un empleado que gana 10,000 pesos en la Cámara de Cuentas, tú que estuviste ahí, y ustedes, tengo entendido que ustedes le daban alguna bonificación especial de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tenían a final de año. Un bono adicional. Un bono adicional, le daban su regalía y un bono adicional que a veces era 2 sueldos más. 1.5. 1.5, depende de la disponibilidad de ustedes, ¿no? De hecho, ustedes con eso, en cierta manera, compensaban tal vez el bajo salario. El bajo salario. Así es. De hecho, creo que ahora también dan un bono escolar de medio sueldo con una especie de calificación, etcétera. Y ya eso está prohibido. Todo eso está prohibido, en esa ley. Entonces, vamos a tener un empleado que gana 10,000 pesos, que solamente puede ganar 10,000 pesos 13 veces al año. Y no le están aumentando ese empleado. Precisamente. En esa ley. Entonces, y vamos a tener entonces esos sueldos de miseria. Esos empleados entonces van a verse, diríamos, tentados a hacer lo mal hecho, a robar resma de papel. Y yo no estoy justificando el robo porque usted gane poco, porque definitivamente yo siento que los valores tienen que estar por encima de eso. Pero las necesidades hacen que las debilidades del ser humano se resalten o emanan. Porque no es lo mismo un empleado que gana 10,000 pesos, que tiene un hijo enfermo, que no tiene otra oportunidad de ganar un centavo más, va a tener debilidades, se va a tentar. Esas son de las cosas que se estaban quitando ya. Es como digo, esta Cámara de Cuentas, que conozco un poco desde cuando Terrero estuvo ahí, estaban dando, y yo recuerdo que los empleados salían, ya contaban con su dinerito y hacían muchísimas cosas, muchísimos planes. Pero además, señores... Y nosotros lo que pedíamos era mayor presupuesto para aumentarle el salario. Correctamente. ¿Cómo es posible que también dependa del Ministerio de Administración Pública el que esa institución pueda dar alguno que otro incentivo de acuerdo a una calificación que ellos van a hacer? Pero por Dios... No, pero ¿y cómo van a buscar auditores con competencia? Pero lógico. En el mercado de trabajo. No lo van a encontrar, porque esos auditores lo que van a ver cuando vayan a las instituciones, si hay corrupción, ahí mismo le van a dar cuarto a esos auditores. Pero esto ahí mismo le van a dar cuando dinero. El presidente Fernández entró al gobierno, al Estado Dominicano en el 96, recuérdate que hizo una modificación salarial pensando en eso, en los bajos salarios que tenían los funcionarios. ¿Tú te acuerdas? Sí, señor. ¿Y por qué? Porque eso se supone que evitaba o mitigaba el tema de la corrupción. Porque no es un problema, es verdad, es un problema ético. Si usted, es un problema de valor. Si usted es verdad que usted nació en una cuna, como decía Danilo, si usted nada más gana 2 pesos, usted no se va a robar nada. Exactamente. Si usted puede ganar 1 millón, pero no es así tampoco. Pero esa no es la realidad dominicana actual. No la es. La realidad dominicana actual era que no debimos echar para atrás. No la es. Y vuelvo y digo, o sea, no es posible que siendo un 20% del presupuesto, eso era problema. Ahora, ¿cómo nosotros disminuíamos esos gastos corrientes a menos de un 20%? Controlando el combustible. Porque fíjese como tú me dices a mí ahí hay 300,000 pesos, tiene 15% de combustible y un 20% de... Y 10% de combustible y 15% de gasto de representación. O sea, estamos hablando de 75,000 pesos más. Todos los meses. Es un paquete cuarto. Sí, pero eso es todo lo que tú vas a... Pero está bien, pero es un paquete de dinero. ¿Entiendes lo que es? Eso es un paquete cuarto en términos, en esos gastos corrientes. Yo hubiese preferido mejor que gane bien y que no haya que darle combustible, porque ¿para qué le van a dar combustible a un ministro adicional a ese vehículo que lo lleva al ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que darle combustible a un funcionario para que vaya a su trabajo? Si él trabajara en otro sitio, no tiene por qué darle combustible necesariamente, a menos que no sea un paquete dentro de su salario. Hay una práctica. Si hay un acuerdo de paquete, que yo te doy combustible, para fines de... Y eso ayuda hasta evadir impuestos en términos del sector privado, no evadir, sino no pagar algunos impuestos. Por ejemplo, François Hollande le quitó el combustible a todos los funcionarios y le quitó el vehículo. Bueno, es una decisión. Eso pudo haber sucedido aquí también. Aquí pudo haber sucedido que se prohibía que un
un vehículo que cuesta 5 millones de pesos, tenga que comprarlo el ministerio X para dárselo a ese funcionario que no acaban de nombrar. ¿Y las exoneraciones, como hablamos? Esas exoneraciones. Todo eso, o sea, ¿por qué, por ejemplo, una institución tiene 10 Jeepeta Land Cruiser, Toyota Land Cruiser que cuestan 5? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene esa institución para mover sus funcionarios en vehículos tan caros? No, el Estado puede comprar vehículos más económicos. Se ahorra la inversión o el gasto de la compra del vehículo y se ahorra el mantenimiento y el combustible, porque gasta menos. Pero déjame ayudarte. Artículo 20. Ajá. Prestaciones sociales o indirectas a los funcionarios, ¿verdad? Los cargos de alto nivel contemplados en la Ley de Función Pública, así como los titulares del Poder del Estado, órganos y entes de origen constitucional, disfrutarán de las siguientes prestaciones o beneficios indirectos o colaterales. Servicio de comunicación móvil, vehículo oficial, combustible, chofer mientras se encuentre en el ejercicio de sus funciones, cobertura de los gastos en que incurran en caso de desplazamiento oficial, incluyendo boletos aéreos, conforme lo establezcan de manera conjunta. ¿Esa es la aprobada? Sí. Seguros de salud y seguros de vida, seguridad personal y otros que establezca el presidente de la República mediante reglamento. A esos funcionarios que están. Bueno, yo vuelvo y digo, reitero, bueno, a ver, reiteraré por mucho tiempo. Ahora hay un tema de presidente. No era necesario esa ley de salarios. Un tema de presidente. No era necesario. ¿No? Yo siento que eso se pudo haber resuelto con asuntos de decreto ejecutivo, donde los gastos se pudieron, en lo que las instituciones que hubiesen sido independientes en términos presupuestarios, el presidente pudo reunir a todos esos funcionarios nuevos que él hubiese mandado y decir, yo quiero esta línea. Y olvídese que si un presidente manda una línea, es muy difícil que cualquier funcionario, no importa si es nombrado o ratificado por las cámaras legislativas o nombrado con un decreto, no es cierto que si el Ejecutivo manda una línea, no lo van a obedecer. Insisto. No es cierto. Insisto, eso incluye también los miembros de la Junta Monetaria. Yo creo que el tema sobre las vacantes que se puedan ocurrir van a ser ocupadas. Yo no tengo ninguna duda de eso. Insisto, evalúen bien, porque el problema no es quien ocupe la vacante, sino que el que ocupe una vacante tenga la suficiente calidad profesional y técnica para saber enfrentar el cargo que están poniendo en sus manos. Todo el mundo no puede ocupar un puesto. No es cierto que usted con voluntad pueda desempeñar una función que usted no sabe ni conozca. No, es con capacidad, es con entrenamiento, es con capacitación, es con moral, porque también tiene que tener moral. Exacto. O sea, todo esto es una conjunción de cosas. Interés por el bien público. Y claramente, o sea, no es que a mí me toque. Yo creo que sí, que hay mucha gente desempleada y que si esto ocurre, va a haber mucha gente que quisiera ir. Hay gente que lo hace por menos. Claro, eso mismo iba. O sea, hay gente que dice, no, pero ¿y cuánto que ganan ahí? Yo tanto. Yo lo hago por menos. Hagan una feria de empleo para ustedes. Oí un comunicador importante de prestigio diciendo, o sea que un chofer del Banco Central gana más que un cirujano en el país. Bueno, pero que no sea así. Pero si fuese así, no es que el chofer esté bien pagado, es que el cirujano está mal pagado. Exacto. Entonces, la corrección es ahí. O sea, los enfoques son corregir las cosas que no sean normales. Porque además, ese cirujano, que aquí todo el mundo lo sabe, no trabaja ahí nada más, No trabaja ahí. Trabaja un par de horas en un hospital, trabaja en su consulta privada, trabaja en otro sitio y tiene muchas cosas que además a este funcionario que está aquí se le está prohibiendo en la ley, en la misma ley. O sea, son muchas cosas. Le digo, hay mucho trabajo para los abogados constitucionalistas, para los abogados que trabajan con las autonomías de las leyes, con los abogados que tienen que decirle a sus patronos, mira, aquí hay un problema y vamos a prepararnos para ir a un tribunal constitucional a alegar derechos adquiridos, autonomía presupuestaria, autonomía financiera y muchísimas otras cosas más, e inclusive la capacidad de avanzar adelante una institución, porque si usted asume una posición como incumbente de una institución y el equipo de trabajo que usted va a tener no tiene calidad, usted es tan responsable como el que entra. Sí. Y la falla que hay ahí, usted es responsable o corresponsable de la misma. El Estado no es un juego. Las instituciones no es para ir a ganarse un salario, es para desempeñar un trabajo.
Bueno, Ojo. yo creo entonces que a nosotros nos corresponde como programa y como profesional y técnico que tenemos derecho, como decía yo, a dar nuestras opiniones, que tenemos que dejar que pasen los días. Vamos a ver qué pasa en la Cámara del Senado ahora, si la aprueban como la aprobaron en la Cámara de Diputados, si cuando pase al Poder Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo se veta o se aprueba, y si pasa que se aprueba, ¿qué pasaría entonces en el Tribunal Constitucional? Vamos a ver cómo pasa el tiempo, porque hasta que inmediatamente se declara diríamos que es un recurso de amparo que iría hacia el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional ratifique o no, entonces eso también se cogerá su tiempo. O sea, nosotros estamos dando ideas al Congreso, Dando nuestras opiniones. inclusive al presidente o al presidente electo. Exactamente. De cosas que nosotros podemos ver desde aquí que quizá otro no lo está viendo. Bien. No es que nosotros somos los que más sabemos del tema. Yo creo que en el Congreso también hay muchísima gente que sabe. Vamos al próximo segmento, amigos. Nos vemos en un momentito.